¿Cómo están? Bienvenidos a otro encuentro de Pro al Futuro Radio aquí en el Provincial Radio Online. Como siempre, vamos repasando la actividad vinculada con el Centro de Patrones Fluviales, que es muy amplia, que ya venimos contando ya desde hace años, que tiene como punto de desarrollo naturalmente la acción que se lleva adelante desde este gremio para los trabajadores del ámbito marítimo y fluvial. Y que en este caso también muchas veces hacemos referencia a lo que ocurre en delegaciones que tiene el Centro de Patrones en cada punto de la República Argentina. A nosotros no nos gusta decir el interior del país, por eso hacemos esa aclaración. Y en ese recorrido que fuimos haciendo durante todos estos años por delegaciones o por eventos que llevaban adelante distintas delegaciones del Centro de Patrones de la República Argentina, allá por el año 2018, en abril del 2018, se hizo en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, un evento que apunto aquí para ser preciso, que se llamaba El desarrollo comercial del río Uruguay y su influencia en la región. Había mucha expectativa en relación a esa cuestión, incluso recuerdo acompañamos a Julio González Infran, a gran parte de la comisión directiva a nivel nacional del Centro de Patrones, y bueno, pasado el tiempo, queremos saber qué ha pasado, si se ha avanzado, si no se ha avanzado, si todo sigue igual. Por eso, en este programa, y para hablar de este tema, pero obviamente, como siempre, seguramente otras cuestiones se van a ir incorporando, estamos saludando al capitán fluvial Hugo Enrique Pérez, secretario de la Comisión de Desarrollo del Río Uruguay, representando justamente al Centro de Patrones Fluviales. Hola Hugo, un gusto como siempre saludarte. La virtualidad lamentablemente no nos permite estar juntos, pero aquí naturalmente, a pesar de todo, es un gusto escucharte y también verte. ¿Cómo te va? Igualmente, no, muy bien, acá estamos en esta nueva virtualidad, como vos lo decís. Bueno, vos me preguntás cómo estamos de aquel 13 de abril de 2018. Estamos en el mismo lugar de siempre. Los trabajadores estamos parados en el mismo lugar, hemos aportado ideas, hemos aportado proyectos, pero todo queda a mitad de camino. El río Uruguay se encuentra, digamos, en una situación de equilibrio inestable. ¿Por qué? Porque se dragó el río Uruguay, se balizó, pero ¿qué problema hubo? Se tomó el dragado del río Uruguay como un objetivo en sí mismo. ¿Y eso qué significó? El poder político nacional dragó, balizó y consideró que ahí terminaba la tarea. Y después, por el efecto derrame, la situación tendría que haberse ido acomodando, cosa que no ocurrió, porque nosotros desde el primer momento, cuando hacemos esta conferencia, el 13 de abril, fue a iniciativa de Julio González Infran y Juan Carlos Smith. ¿Cuál era el objetivo? Convocar al presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay de la Delegación Argentina para que nos explique cuál era el proyecto de desarrollo del río Uruguay. Se hace la conferencia, estuvo presente Juan Carlos Smith, estuvo presente Silvia Martínez, porque acá está la propuesta, la idea de hacer un polo de la industria naval binacional en las instalaciones del ministerio. Estuvo Jorge Citoni, que es un actor político local, que aún tiene el proyecto de Concepción del Uruguay ciudad-puerto. ¿Y por qué? Porque la ciudad de Concepción del Uruguay es el único puerto comercial que tiene la República Argentina sobre el río Uruguay. Bueno, por supuesto, expuso Julio González Infran, y el moderador fue Jorge Bianchi. Esta iniciativa surge porque, ¿qué es lo que queríamos? Nosotros queríamos saber cuál era el objetivo que se trazaba a la política respecto del desarrollo del río Uruguay, del desarrollo comercial. Y todo se quedó, digamos, todo quedó exclusivamente en lo que tiene que ser el dragado. Y el dragado es una obra muy buena, pero es una obra de infraestructura. Es un medio para lograr un objetivo. Eso es lo que nosotros consideramos. Lo que consideramos que, ¿por qué un río es un río y no es una hidrovía? Nosotros decimos,
el río bien dragado y bien balizado, está atado al concepto de comercial y económico, es decir, unidimensional. ¿Qué quiere decir? Llevamos y traemos mercaderías. Y eso es el viejo concepto ligado a los fenicios. Ahora, si nosotros queremos decir que tenemos una hidrovía, tenemos que dar un salto cualitativo. Yo redacté este año un trabajo al respecto, perdón, en el cual el concepto de hidrovía es superador del río. Decimos hidrovía al río Uruguay. ¿Y qué trabajo generó el dragado? ¿Qué nos dejó desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral? Quedamos a mitad de camino. Entonces, si nosotros queremos hablar de una hidrovía, tenemos que someter a ese río a un proceso de desarrollo, superar el concepto económico-comercial para adentrarnos en lo político, en lo sociolaboral, en lo educativo, en lo histórico y en lo cultural. ¿Me explico? A ver, algo como para que la gente vaya entendiendo. Sí, te explicás muy bien. Algo similar a lo que hoy por hoy es la hidrovía del río Paraná, Paraguay, por ejemplo. Digo, o sea, ¿qué beneficios le trae? Contémosle a la gente, a ver, bueno, para que nosotros en principio entienda. ¿Qué beneficios le trae una hidrovía a un río que se transforma en hidrovía, digamos? Nosotros decimos, yo tengo el río Paraná, ¿no es cierto? No, la hidrovía de Paraná-Paraguay, pero no es así, estamos a mitad de camino, porque una vía navegable bien dragada y bien balizada hasta Santa Fe, porque vamos a decir, acá el negocio que se plantea es el del dragado y el balizamiento del río Paraná hasta donde les interesa, que es Puerto San Martín, hasta Timbúes, ¿me explico? Pero de ahí para arriba hay todo un sistema fluvial que no está sujeto al proceso de desarrollo. Entonces, es imposible decir que nosotros tenemos una hidrovía. Y te lo demuestra que el río Paraguay, con este estiaje extraordinario, las embarcaciones, los remolcadores de empuje, bajan con sus barcazas a mitad de carga, a 8 pies, 7 pies. Entonces, ¿dónde está ese beneficio político, social, laboral? Es inexistente. Entonces, desde nuestra perspectiva, para decir que un río es una hidrovía, desde una concepción desarrollista, productivista, es que tiene que estar sometido, tiene que pasar por un proceso que implique el aspecto político-social, que es, por ejemplo, lo que tendría que ser nuevas fuentes de ingresos y empleo, ¿no es cierto? El fortalecimiento de la integración transfronteriza si hablamos del río Uruguay. En lo que se refiere al aspecto económico, algo se está haciendo. Es decir, debería alcanzar el concepto de mejoramiento de la competitividad a través de un plan de transporte multimodal. Y en tercera instancia, las cuestiones ambientales. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene, digamos, en términos generales, el río Uruguay? Que es lo que vos me consultás. Que carecemos de una estrategia de desarrollo naviero. La Argentina carece de una estrategia de desarrollo naviero y entonces se encuentra entrampada. Por ejemplo, el Centro de Patrones, a través de González Ifrán, de Julio González Ifrán, ¿qué es lo que hizo? Yo te publico, yo de acá lo tengo copiado. En marzo del 2019, Compromiso Fluvial, un sitio de internet, publica: Julio González Ifrán, estamos iniciando una nueva era en la Marina Mercante Argentina. Se presenta el proyecto, pero son proyectos que quedan, que los estamentos políticos no le dan la importancia que deberían tener. ¿Por qué? Porque carecemos de una estrategia de desarrollo de la Marina Mercante. Tener una estrategia, ¿qué significa? Citar, explicitar un gran objetivo nacional, y esa es la responsabilidad de la máxima conducción política del Estado, en este caso. Entonces, en tanto y en cuanto de eso no lo tengamos, las cosas quedan a mitad de camino. ¿Qué pasó con el proyecto de ley de la Marina Mercante? ¿Por qué queda trunco? Porque en ese momento la administración Macri carecía de esa estrategia de desarrollo de la Marina Mercante, porque si ellos hubiéramos tenido como argentinos esa estrategia de desarrollo, a nadie se le hubiera ocurrido que ibas a tener que
vetar los artículos más importantes que tendrían que ver justamente con la cuestión desarrollista, con el estímulo. Pero creo que hay que ser justo en esto. La Argentina, la República Argentina, en su historia contemporánea, ha tenido dos momentos históricos, una estrategia de desarrollo de la Marina Mercante. Del 46 al 55 con Juan Domingo Perón, y del 58 al 62 con Arturo Frondizi. A partir de ahí, la Argentina nunca más tuvo una estrategia de desarrollo de la Marina Mercante. Y yo te voy a citar un ejemplo. En el gobierno de Juan Domingo Perón, del 46 al 55, la Argentina tenía la principal flota mercante de Latinoamérica. Y yo te pregunto hoy en 2020, ¿quién tiene la principal flota mercante de Latinoamérica? Paraguay. Esa es la cuestión. Entonces nos quedamos, vamos por el lado de una ley, vamos por el lado por un proyecto, vamos por una planificación estratégica. No, el error acá es que la Argentina carece de una estrategia de desarrollo de su marina mercante y de la industria naval, porque es el alter ego, van todos juntos acá. Exactamente. Hugo, ese es el problema de fondo. Claro, ¿por qué la política, por qué los políticos no acompañan justamente este trabajo que se impulsa, como en este caso, desde los propios trabajadores, ¿no? Porque cuando uno habla de que un gremio impulsa una cuestión, el gremio es la casa matriz de los trabajadores. Bueno, ¿por qué no se avanza políticamente con esto? Yo te voy a dar, a mi entender, que todo gira o todo pivotea en base a 3 puntos. El primero porque se produce un agotamiento del ciclo, de los ciclos de los funcionarios. Entonces, aquellos funcionarios que han pasado por cargos provinciales, por cargos nacionales, y no han sabido transformar la realidad, difícilmente puedan ser los actores que hoy puedan llevar adelante un proceso de transformación y desarrollo. Eso lo tienen que advertir ¿quién? Los líderes políticos. Primer punto. El segundo punto, voy a leer. Hay una entrevista que le hace Gerardo Rosín en Morphy en la tele a José Mujica, el 31 de octubre del 2017. Y Mujica, cuando hace una autocrítica de su gobierno, de su administración, dice, con respecto a la integración argentino-uruguaya, dijo, no pudimos avanzar en la integración. Era una oportunidad y nos quedamos en el discurso y la foto. Esa es la respuesta. Los políticos se quedan, es decir, los funcionarios políticos, los actores políticos se quedan en el discurso y la foto. Hacen webinar, recorren los puertos, los diferentes puertos y se sacan la foto. Pero es discurso y foto. ¿Y eso cómo se traduce en nosotros los trabajadores? Discurso, foto, frustración. Y así vamos caminando. Entonces, ahora viene una campaña política y dice, vamos a dragar el río Uruguay de Concepción del Uruguay hasta Concordia. Perfecto, te felicito. Pero es un anuncio. No desarrollaste la navegación comercial multidimensional hasta Concepción del Uruguay y la querés llevar hasta Concordia, llévala, no hay problema. Pero eso es lo que está faltando. Una estrategia de desarrollo de la marina mercante. Está claro. Hugo. Y que la vía fluvial, disculpame, sí, que la vía fluvial tiene que dar ese salto cualitativo de río, del concepto de los fenicios, al de hidrovía. ¿Y cómo tiene que ser? Y a través de un proceso de un proceso de desarrollo, que no entiende que es solamente comercial. Y el otro gran tema es que en el proceso de integración Mercosur, en la hidrovía Paraná-Paraguay, si querés llamarlo, en la hidrovía del río Uruguay, los trabajadores estamos ausentes. Y los trabajadores no es que vamos a ir a pedir un subsidio, nosotros vamos a aportar ideas como ya lo hemos hecho. En junio, como yo te decía, el 13 de abril de 2018, la conferencia. El 6 de agosto, después, Julio González Ifrán decide armar, eso también quiero señalarlo, Julio González Ifrán decide armar la Comisión de Desarrollo, que primero empezó siendo para el río Uruguay medio, es decir, entre Concepción del Uruguay y Concordia, y después dijo, no, vamos a llevarla a toda la extensión del río Uruguay. ¿Y qué es lo que hace? Convoca a la gente de acá de Colón, es decir, de Colón, en realidad tendría que ser de la delegación Río Uruguay, porque hay gente de San José, de Colón, de Concepción del Uruguay, de Gualeguaychú. ¿Y qué es lo que? La filial, por supuesto, físicamente está en Colón. ¿Y qué es lo que nos dice? Conformen una comisión, yo la voy a presentar en la comisión directiva,
y póngase a trabajar. Y eso hicimos. Tal es así que el 6 de agosto del 2018 se produce una reunión del CODEFRO, de la Comisión de Desarrollo de Frontera Argentino-Uruguaya. Y ahí concurre la Comisión de Desarrollo del Río Uruguay, que su presidente es Celso Gable, el vicepresidente es Sergio Bertet, yo soy el secretario, y el capitán Héctor Osvaldo López, el Chori, es el asesor técnico, porque es el último de los capitanes fluviales que navegó en un buque comercial de ciertas dimensiones hasta la zona de Concordia. Y entregamos el proyecto, ¿entendés? Y participamos de la comisión, participaron, porque yo estaba navegando en ese momento, de la comisión número 5 de Turismo y Deporte. Y en representación de la Comisión Directiva Nacional vino Jorge Bianchi. Y se lo entregaron al gobernador, no es que se lo entregaron al portero, se lo entregan al gobernador. Y era el desarrollo del río Uruguay Medio, de Concepción del Uruguay hasta Concordia, más el turismo fluvial como una herramienta. Por eso hablamos de la multidimensionalidad, no nos quedamos en el transporte de carga. El proyecto Concepción del Uruguay Ciudad Puerto, que viene y propone, que le propone Citoni en la reunión del 13 de abril del 2018, prevé 3 patas. El turismo fluvial, porque es multidimensional, vos ahí trabajás la navegación propiamente dicha, la cuestión cultural, histórica, fluvial, es decir, trabajás desde Concepción del Uruguay porque es el único puerto habilitado comercialmente. El polo de desarrollo de la industria naval en las instalaciones del ex ministerio en Concepción del Uruguay, que están los talleres del ministerio, y la tercera pata que es el transporte de carga. Entonces, eso es lo que está pasando. Nos quedamos a mitad de camino porque estamos en el discurso y la foto. Y con funcionarios que tienen agotado su ciclo, que es necesario nuevos actores. La política, el sector político, ¿qué tiene que hacer? Tiene que convocar. Así como los trabajadores en su momento, Juan Carlos Mírez y la FEPINRA hace la reunión en Concepción del Uruguay. La FEPINRA estaba parada ideológicamente o políticamente en la vereda del frente de los funcionarios que vinieron a exponer, es decir, en el caso puntual del delegado de la CARU, que fue el doctor Sato. Entonces tuvo la humildad de escuchar al otro y ver cuál era el proyecto de primera mano. Aunque no lo compartiera, lo escuchó. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Funcionarios, en principio, con visión estratégica. Que tengan grandeza, capacidad de escuchar al que piensa. Primero, humildad. Entonces, ¿vos cómo generás un consenso? El consenso lo generas convocando a la gente que piensa en un primer momento, y después el que piensa distinto. Y vos me decís, pero eso es todo una entelequia, eso es declarativo. No, yo te doy ya un ejemplo concreto, que tiene que ver con lo fluvial. A principios de este año empezó el proyecto del canal de Magdalena, es decir, en el dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay está lo que tiene que ver con el canal de Magdalena. Lo presenta el ingeniero Horacio Tetamanti, el dirigente de ATE Cachorro Godoy y los compañeros del Sindicato Argentino de Obreros Navales. Ese proyecto, ¿qué significaba? ¿O qué significa? Vincular a la Argentina fluvial con la Argentina marítimo-patagónica, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurrió? A ese proyecto recibió, porque yo estuve observándola, por supuesto, a través de la virtualidad, que Jorge Metz, el ex subsecretario de Puerto y Vía Navegable de Mauricio Macri, apoyó ese proyecto. Y también lo apoyó Alberto Acef, que es un diputado nacional de Juntos por el Cambio, que digamos está parado en las antípodas ideológicas de Tamanti. Entonces, si somos capaces, si estos actores políticos fueron capaces de coincidir, ¿cómo no puede ser de que se pueda hacer lo mismo con el diseño o con el lanzamiento de una estrategia de desarrollo? Y te digo más, Marcelo, si vos me permitís. Ese proyecto en el que coincide Metz con Tetamanti, dos subsecretarios que estuvieron en la vereda de enfrente, está acompañado ahora por una reunión que hace Diego Santilli, el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Elsa Kicillof para trasladar la operatoria de contenedores de Buenos Aires a La Plata. Entonces es posible. Pero ¿qué es lo que ocurre? Necesitamos actores políticos nuevos, capaces de llevar adelante un proyecto de transformación y desarrollo. Esa es la cuestión. Nos quedamos, hasta ahora tenemos discurso y foto.
y a nosotros que nos dan frustración. Está claro. Esa es la realidad. Y no nos pueden decir de que los trabajadores o los sindicatos fluviales, portuarios y de industria naval no hemos aportado proyectos. Hay y muchos. Entonces, y es más, se conformó el CEPROMAR en diciembre, yo tuve oportunidad de charlar con Jorge Álvarez en noviembre del 2019. ¿Qué es el CEPROMAR? Es el Centro de Promoción de la Actividad Marítima, Portuaria y la Industria Naval. Y ahí están sentados empresarios y sindicalistas. Entonces, ¿quién falta en esto? Otra cuestión. Se conforma la Comisión de Mujeres Maritimistas. Hay compañeras del Centro Patrones, de otros sindicatos, y además hay empresarias. Entonces, de las tres patas que conforman digamos, este diálogo que debería existir, este diálogo productivo que tendría que haber, ¿quién está fallando? La máxima autoridad de decisión estatal. No hay vuelta de hoja, es decir, en tanto y en cuanto nosotros, porque hay un tercer componente que me olvidé de comentarte. Los ríos argentinos, las vías navegables argentinas, río Uruguay, río Paraná, río Paraguay, río Alto Paraná, la Argentina no está sola administrándolas. La Argentina está interactuando con otros países. Y esos países tienen intereses. Y esos países tienen estrategias. Y de hecho lo estás viendo, porque si Paraguay logra ser la primer flota de Latinoamérica, es porque tiene una estrategia detrás. La Argentina no tiene esa estrategia. Entonces, cuando vos no tenés una estrategia, caes preso de la estrategia del otro. ¿Cómo preservas, cómo tutelas tus intereses frente a los intereses paraguayos? Y esto no significa que estemos enfrentados, significa que interactuamos en un escenario que es la hidrovía Paraná-Paraguay. Ese es el problema que tenemos. Y lo mismo nos pasa acá en el río Uruguay. Yo te doy un ejemplo. El CODEFRO, el Comité de Desarrollo de la Frontera Argentina-Uruguaya, nace en el año 88, 1988, 2 años antes del Tratado de la Hidrovía del 90, del Tratado de Asunción, 90-91. ¿Sí? Tuvo una vida con altibajos, una vida política de altibajos. Tuvo Cristina Fernández, la administración de Cristina Fernández lo recupera, se intenta hacer una compañía, con Mujica intentan hacer una compañía binacional de dragado, no pudieron llegar a eso. Y después en el gobierno de Macri, el canciller Fori, que era un hombre que había actuado en el lanzamiento del proceso Mercosur en los 90, ¿qué es lo que hace? Lo relanza. Ahí fuimos nosotros con la Comisión de Desarrollo, con Jorge Bianchi, porque Julio tenía una reunión, me acuerdo, con el subsecretario de ese momento, Mariano Saúl. ¿Y qué es lo que deciden los dos estados, Argentina y Uruguay? Cada uno iba a llevar adelante una obra de infraestructura. Entre Ríos, por desde Concordia, ¿qué es lo que hace? Solicita, con visión estratégica, vamos a aclararlo, un aeropuerto internacional para la ciudad de Concordia. Una obra magnífica. Porque eso no es para Concordia, es una herramienta de desarrollo regional, como lo es un puerto. Ahora, ¿qué pidieron los uruguayos como contraparte, que es financiado por el BID? ¿Qué pidieron los uruguayos como contraparte? Un puerto barcacero para Salto. ¿Y eso qué te permite inferir? Yo no critico lo que pidió Bordea, al contrario, lo felicito. Me parece que eso es tener visión estratégica, una buena infraestructura de esa naturaleza. Lo que quiero significar, lo que quiero resaltar, es que los uruguayos sí tienen una estrategia de desarrollo naviero o fluvial para el río Uruguay. Porque ellos estaban pensando en el 2018 en ese puerto barcacero. Y era la administración de Tabaré Vázquez. Asume Luis Lacalle Pou y siguen en el mismo camino. No es que porque cambió el signo político ellos dejan de llevar adelante esa estrategia. Entonces, nosotros los argentinos carecemos, por eso yo con estos ejemplos quiero mostrarte de que en principio los que están en deuda con nosotros, con los empresarios, o con la sociedad si querés, o con el movimiento productivo,
son los actores políticos, los máximos niveles de decisión. Entonces nosotros acá estamos sentados mirando a ver qué pasa, porque vemos que se dragó, se balizó el río Uruguay y no generó ni un solo puesto de trabajo fluvial argentino. Ni uno. Es más, Marcelo, cuando vemos, porque nosotros seguimos este proceso con lupa, y estamos en contacto directo e interactuando con la conducción nacional, como corresponde, somos orgánicos. Cuando nosotros vemos de que viene la exportación de madera, desde el puerto de Concepción del Uruguay, madera del norte de la provincia de Entre Ríos, sur de Corrientes, nos ilusionamos. ¿Por qué? Porque si iba a haber una operatoria regular de carga de un buque de ultramar en el puerto de Concepción del Uruguay, iba a dar la oportunidad que se genere un espacio de trabajo, que es un remolcador de puerto. ¿Verdad? Bueno, vienen a operar los buques de ultramar y en aras de la competitividad y en desmedro de la seguridad de la navegación, la Prefectura Naval Argentina exime del uso del remolcador de puertos, que es obligatorio de acuerdo a las ordenanzas marítimas. Entonces ni siquiera eso. Y hay que recordar algo. El complejo forestal que se crea en la provincia de Entre Ríos y en el sur de Corrientes se hizo merced a subsidios no reintegrables que dio el Estado Nacional en la década del 90. Entonces se la quieren llevar toda, la quieren toda. Entonces no hay una conciencia, no hay una estrategia que diga, no, vamos a trabajar, porque diseñar una estrategia significa trabajar la multidimensionalidad, significa trabajar sobre la realidad geográfica, la realidad económica, la realidad política, la realidad social, la realidad laboral. Y eso está ausente. Entonces, nos sentamos y vemos, y bueno, draguemos. ¿Pero para qué y para quién? ¿El dragado convierte al río Uruguay en una hidrovía? No. Si nosotros lo vemos, lo abordamos con una visión productivista, con una visión desarrollista, te digo ya, no. ¿Por qué? Y porque hay tres componentes que están totalmente ausentes. El político, el social y el ambiental, el medioambiental. Entonces, esa es la problemática que vamos teniendo y que nosotros consideramos que es necesario que los trabajadores, porque ahora la otra gran pregunta que conviene hacer, Marcelo, es ¿qué lugar en la fila ocupamos los trabajadores fluviales, portuarios y la industria naval en este esquema de lo que se denomina Marina Mercante Nacional e Industria Naval? Nosotros hemos hecho todo, y creo que los empresarios también han hecho lo propio. Todos hemos aportado ideas. Los que están en deuda, sin dudas, es el sector político, que por ahora es, como dijo Mujica, discurso y foto. Para nosotros, frustración. Esa es la realidad que hoy yo te puedo decir en esta apretada síntesis de lo que venimos hablando. Está más que clara y interesante conocer. A nosotros siempre nos gusta indagar sobre temas que cuando el lugar donde se produce es en un ámbito concreto, sean las personas que todos los días están allí, ¿no? Nuestra intención como programa y como radio es esa, recorrer el país, pero que nos cuenten la historia los que viven en los lugares. Porque desde acá en una visión federal uno puede tener un concepto, pero no federal, justamente, todo lo contrario, digo, queriendo ser federal, pero manejándolo desde acá, tiene una visión, estando en el lugar, es otra la historia, y por eso está muy bueno lo que nos aclaras. Contanos, Hugo, sí, dame este segundito, para que la gente que nos está escuchando y que por allí no tiene mucho conocimiento al respecto. El río Uruguay, ¿qué beneficios de funcionar como se desea en el marco de una especie de, o en una hidrovía, digo, pero no en las condiciones que está actualmente y demás? Digamos, ¿qué se puede producir desde el río? ¿Qué se puede transportar? Además del turismo, que vos bien hacías la aclaración, esto no es solamente una cuestión de mercantil, digamos, pero ¿qué beneficios puede traer que el río Uruguay esté en condiciones de que realmente haya un transporte fluvial que sirva para todos? Tu pregunta es muy interesante, Marcelo. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué es lo que tenemos? ¿Hacia dónde apuntamos con la multidimensionalidad? Apuntamos que con el turismo fluvial binacional nosotros tendríamos que conformar 3 nodos turísticos a lo largo del río Uruguay. El que podría empezarse ya sería
Concepción del Uruguay, Paysandú, Colón, que es lo que ya más o menos se está hablando. Y a partir de ahí, empezar a trabajar otras opciones, principalmente vinculadas ¿a qué? A que el turismo fluvial te enriquece en la cuestión histórica, la cuestión cultural, la cuestión económica, por supuesto, y eso genera todo un movimiento. Y la otra cuestión, la otra carga que lo que vos me venías diciendo, lo que vos me decías, es la siguiente. Acá una idea, un proyecto que se llevó, que también se entregó y se habló, y tiene también un trabajo, un correlato con lo que Jorge Citoni estuvimos charlando, es en convertir al puerto de Concepción del Uruguay en un bypass logístico, en un articulador del transporte multimodal. Es decir, que un barco venga de La Plata, de Buenos Aires o de Montevideo, llegue a Concepción del Uruguay, por supuesto con contenedores, y de ahí articule el tren. Que una Concepción del Uruguay, vas a Bilbaso, que es una localidad distante a 60 kilómetros de acá, vas a Bilbaso, Encarnación, pasando por Posada, por supuesto, que es la estación de Garupá. Entonces tenés mucho para hacer, porque vos podés vincular en un eje geopolítico norte-sur, Entre Ríos, Corrientes, Misiones. Toda esa línea, inclusive la que vendría a ser sur de esa parte sur de Brasil, más Encarnación, podría salir por el puerto de Concepción del Uruguay. Y estamos hablando de un buque feeder. Y con el dragado y el balizamiento que hoy tiene el barco, el río, podés trabajar hasta con la altura del río a cero. Por eso que uno no menosprecia, no subestima la obra de infraestructura fluvial, dragado y balizamiento. Al contrario, la valoramos, pero no es el todo. Es un medio para lograr un objetivo. Eso quiero aclararlo. ¿Me explico? Es decir, esa es la cuestión. Claro. Y el objetivo es que tiene que haber un compromiso social, un compromiso de desarrollo de la región. No hay que quedarse solamente con el puerto de primera generación típica de la década del 60, que lo único que hace es trasladar mercadería de tierra al barco y del barco a tierra. Tenemos que ir a mucho más que eso. Tenemos que ir a un puerto de primera generación, un facilitador del comercio internacional. Claro. Esa es la cuestión puntual de lo que nosotros pretendemos del río Uruguay. Entonces, cargas hay, actividad hay. Lo que hay que hacer es, como ya te dije, vamos, el sector, los máximos decisores políticos gubernamentales tienen que decir, bueno, señores, vamos a trazar una estrategia. Lo tuvo Perón, lo tuvo Frondizi. Y de ahí a esta fecha no lo hemos tenido nunca más. Y te voy a decir algo que Perón y Frondizi tenían en común. Mira, a ver. La cuestión cultural. La cultura es identidad y la cultura en materia de estrategia es fundamental. ¿Quién estuvo presente en ambas administraciones? El pensamiento nacional de Jauretche y de los miembros de Forja. Estuvieron con Perón y estuvieron con Frondizi. ¿Y cuál fue el objetivo de esa identidad de mano de la cultura? Crear una conciencia marítima, una conciencia fluvial en el río y una conciencia marítima en el mar. Entonces, nosotros tenemos que pensar en nacional, como decía Jauretche, que es lo universal visto por nosotros mismos. Y tenemos que ir desde esa perspectiva. Y tenemos que lograr consensos. Tenemos que lograr que se siente la izquierda, que se siente la derecha y que terminen en el centro. O que terminemos en el centro. Claro. Si el canal de Magdalena demostró que puede haber dos sectores que pueden hablar, si la operatoria de contenedores demuestra que Kicillof puede hablar con Saltini, ¿cómo nosotros no nos podemos ilusionar de que la máxima autoridad gubernamental nos convoque y diga, bueno, señores, vamos a diseñar una estrategia de desarrollo de la Marina Mercante? Mientras tanto, frustraciones, un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. Y por último, reitero, el agotamiento de los ciclos. Es decir, aquellos funcionarios que no pudieron hacer funcionar, que pasaron por diferentes cargos, provinciales y nacionales, y no pudieron llevar una solución, y esa gente tiene el líder, el conductor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que correr a traer a otro que sí puede llevar adelante el proceso de transformación y desarrollo que necesitamos en esta coyuntura. Estamos en una crisis profunda. Y si está más que claro. Hablan de 4 o 5 ideas base para lograr un objetivo. Yo lo he escuchado
el Poder Político Nacional está hablando de un acuerdo de 4 o 5 ideas. Bueno, tratemos que dentro de esas 4 o 5 ideas esté la Marina Mercante, porque nos van a necesitar. No hay competitividad si no tenés logística. No hay productividad si no hay una logística competitiva. Pero una logística competitiva no quiere decir una logística que se aprovecha de. Está claro. Y déjame decir un último tema, que yo ¿Cómo creo no? que se te está terminando el tiempo. Nosotros en el río Uruguay no tenemos que hablar de complementariedad de cargas. Porque hablar de complementariedad de cargas, ¿qué significa, Marcelo? Significa la visión unidimensional comercial. Nosotros tenemos que lograr una integración profunda y podemos hacerla. ¿Por qué podemos hacerla? Porque tenemos que lograr un manejo cooperativo de las cargas. No puede crecer un puerto en desmedro del otro. Hemos aportado mucho a los trabajadores y te digo más, la integración laboral a bordo del dragado se pudo hacer por pura y exclusiva iniciativa de los trabajadores, porque el Sindicato de Dragado y Balizamiento negoció con sus pares uruguayos y se logró un esquema de que en el dragado del río Uruguay y en el mantenimiento se trabaja al 33%, en los buques de terceras banderas. 33% extranjero, 33% uruguayo, 33% argentino. ¿Qué hicimos desde el Centro Patrones? Cuando vimos esto y empezamos a interactuar, porque yo estuve a bordo de esa operatoria, cuando empezamos a interactuar, ¿qué hicimos? Un acercamiento que hoy es una realidad que se ha quedado demorado por la cuestión de la pandemia, entre los patrones argentinos y los patrones uruguayos, entre el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales y el SUDEPU, que es el Sindicato Único de Personal de Tráfico y Cabotaje de la pesca, pero también incorpora al tráfico y cabotaje. Es decir, conclusión, hemos aportado, estamos aportando y seguiremos aportando ideas y proyectos. No nos quedamos, no vamos a pedir el subsidio, nosotros vamos a llevar ideas. El problema es que tenemos que determinar en qué lugar de la fila estamos los trabajadores fluviales. Y falta la apertura y salir de la lógica del discurso y la foto por parte de los políticos, del sector político, el sector de decisión, para transformar esta realidad y que la frustración devenga en ¿qué? En un trabajo bien pago y bien remunerado. Es la única manera que tenemos de salir de esta coyuntura. Esa es por lo menos la visión que estoy viendo o que estamos viendo o apreciando desde acá, de lo que es el río Uruguay. Está clarísimo, Hugo, muy claro y aparte interesante, como te decía recién, escucharte en nombre tuyo a todos, toda la gente de la zona del río Uruguay, de Entre Ríos y demás, que bueno, aportan este conocimiento respecto al río y la importancia de lo que significa que esté operativamente como corresponde, por el bien de todos. No solamente por el bien de quienes, yo siempre digo lo mismo, no solamente por aquellos que trabajan en la actividad, por los que están arriba del barco, o por los que trabajan en un puerto, o por los que trabajan en otras tareas que, digamos, se acoplan a lo que ustedes hacen arriba de un barco, sino por la economía regional, por los trabajadores en general y por la sociedad en general. Es decir, que se pueda sacar la mercadería por un barco desde una fábrica, desde un campo, desde lo que fuera, no solamente es beneficioso para un sindicato o para un sector productivo del área marítimo fluvial, sino que es para todos. Por eso es muy bueno lo que nos acabas de contar y te agradecemos. Y es más, la Argentina pone mucho, ha puesto mucho y no ha recibido, por todo lo que ha puesto, una contrapartida. La famosa hidrovía Paraná-Paraguay. ¿Por dónde sale todos los productos que se exportan? El complejo, es decir, el complejo cerealero exportador, sale por un puerto del río Uruguay. Hasta eso hemos dado. Sale por Nueva Palmira está en el kilómetro 5 del río Uruguay, y es más, tienen aguas arriba del río Uruguay en el kilómetro 10 y en el kilómetro 15 estaciones de transferencia de carga. Es decir, que esa estrategia que podemos denominar esta estrategia, de esta estrategia fluvial portuaria, hidrovía Paraná-Paraguay, sale por el río Uruguay. Está claro. Qué buen dato también aportás. Y nosotros del 1240 para abajo nos hacemos cargo de los argentinos. ¿Y a nosotros qué nos dan? Pero el problema es que no nos van a dar si nosotros no sabemos reclamar. Lógico. Y eso tiene que hacerse de las reglas de juego, de la diplomacia, de la política exterior, pero fundamentalmente cuando nosotros tengamos una estrategia vamos a dejar de caer en la estrategia de los otros.
la culpa no es de los otros, la culpa es nuestra. Sí, señor. Y están los máximos niveles de decisión política. Hugo, un gusto escucharte y nos reencontramos cuando nos permita esta pandemia nuevamente estar por allí, tanto por Colón, como hemos estado, por Concepción del Uruguay, por todas las zonas allí del río. Y el Cordero, por supuesto, que nos espera, y mandar un gran abrazo. A Celso le vamos a decir que lo pague. Ahí está. A toda la gente allí de Concepción del Uruguay, que cuando estuvimos justamente a propósito de lo que contamos en el arranque, nos han tratado también. Junto aquí con Ricardo Ferradal, le mandamos un abrazo a todos. Gracias, Hugo, como siempre. Un cariño. Gracias por la oportunidad. Por favor. Un gusto.